¿Cómo está el sonido? ¿Todos me escuchan bien? ¿Todas me escuchan bien? ¿Todos me escuchan bien? Bien. Ok. Bueno, acá estamos una vez más siguiendo nuestro ritmo de Sazenkai. Esta vez conmemorando el Rohatsu. Podemos no darnos cuenta, pero la inmensa mayoría de los centros Zen, sus sanghas, están en este momento en algún lugar del planeta practicando con mayor o menor intensidad, con seshines más o menos largos o sazenkai como el nuestro, a nivel planetario, global. Así que lo sintamos o no, es en este día donde es mucho más evidente esa comunidad de práctica a la que ciertamente podemos llamar Mahasangha, la gran sangha, más allá de los estilos, los rituales, las denominaciones, los linajes, todas las sanghas Zen y practicantes Zen alrededor de este planeta azul, hoy, algunos desde antes, algunos hasta después, están intensificando su práctica alrededor de la conmemoración de la vivencia de Siddhartha Gautama. Pero si fuera solo eso, si fuera una conmemoración, un recuerdo de algo que sucedió 2600 y algo años atrás en el tiempo, no tendría mucho valor, no tendría realmente mucho valor en cuanto a el propósito, el voto original de Siddhartha al abandonar su palacio y su zona de confort, que era descubrir, comprender y hacer cesar las causas del sufrimiento, dukkha. Y así, bueno, en esta conmemoración, como estamos hablando del camino del Zen, de las diferentes escuelas, la mejor, quizás la única, verdadera conmemoración que puede haber con respecto al 8 de diciembre, Rohatsu, experiencia de Siddhartha Gautama, sea profundizar nuestra práctica, cesar al punto en el que la intimidad, más allá del tiempo y de las culturas, con su vivencia, se haga evidente y camine con cada uno de nosotros y nosotras y nosotres, generando un mundo más justo, más digno, con menos sufrimiento a cada paso. Todos estamos interiorizados, me parece, con la historia de Siddhartha Gautama, así que no abundaría en ello, más allá de, una vez más, hacer evidente que cuando Siddhartha Gautama sale del palacio y tiene esa visión de la pobreza, de la enfermedad, de la muerte de un monje, y luego decide abandonar su zona de confort, su palacio, sus riquezas, sus concubinas, su posible lugar en el trono a posteriori y empezar a vagar por los polvorientos caminos de India, no era su propio sufrimiento el que lo motivaba, no era su pequeño nudo existencial
lo que lo motivaba. Era descubrir eso, esa causa y cómo cesar el sufrimiento en todos los seres. Y quiero enfatizar esta cuestión de todos los seres, porque de todas las corrientes, caminos de realización que conozco, el budismo en general y el zen en particular es el único al que veo completamente deshomocéntrico, en el sentido de que eso de todos los seres abarca no solo a todos los seres, orgánicos, inorgánicos, imaginarios, sueños, dinosaurios, unicornios y lo que ustedes quieran, sino que además se plantea en todo tiempo y espacio. O sea que ese voto, esa resolución, ese propósito de Siddhartha no era solamente en su momento y ciertamente no partía de su propio sufrimiento a ser solucionado. Todos los seres. Shitsu es la frase la palabra que Dogen Zenji usa para definir eso. Cuando da vuelta el sentido del Sutra Nirvana que dice todos los seres tienen naturaleza de Buda. Dogen, en su estilo de alterar la lingüística y la gramática que le era tan particular al punto de que el traductor y filósofo contemporáneo coreano Hee-Jin Kim decía que Dogen no escribía en japonés, que Dogen escribía en dogenés. Y ciertamente es así. Encuentra en la formulación del lenguaje y de los ideogramas en chino que decían todos los seres tienen naturaleza de Buda, la posibilidad de que eso sea leído y traducido como todos los seres son naturaleza de Buda. En todo tiempo, en todo espacio y todo tipo de seres. Shitsu. Esa resolución, ese voto de Siddhartha hace que abandone su zona de confort, su palacio, su bienestar y comience la búsqueda, y prácticamente pasa por todas las escuelas de búsqueda de la India, ahora en Nepal de su época, con 5 compañeros que quedaban al final. Y esos 5 compañeros lo abandonan, lo rechazan. Cuando Gautama decide dejar las prácticas ascéticas y recibe una ofrenda, creo que era de yogur o leche fermentada, algo así, de una mujer de clase baja, que en India eso era prácticamente inaceptable por el sistema de castas que allí regía y porque obviamente en ese sistema de castas la mujer estaba allí en esta casta de intocables y a su vez era mujer, lo que la hacía completamente indigna para ni siquiera hacer una ofrenda a estos ascetas que estaban buscando la verdad, la realización. Por alguna razón esa mujer se acerca a Gautama y le ofrece ese alimento en el medio de sus prácticas ascéticas, y el Gautama en el cual ya podemos ver que existía la semilla primal del Gautama posterior llamado el Buda, acepta ese don, ese regalo, violando todas las convenciones. Y ahí es cuando sus 5 compañeros deciden no acompañarlo más. Y entonces él va, encuentra un árbol y se sienta allí con una resolución profunda. La resolución era: no me voy a levantar de aquí hasta no haber realizado esta naturaleza esencial, el origen, la causa y cómo hacer cesar dukkha, sufrimiento, insatisfacción, ansiedad. Y ahí se queda.
Y una mañana como tantos, la misma estrella de la mañana de siempre, con el Gautama de siempre, en el mismo árbol de siempre, algo pasa. El misterio se actualiza. Y entonces, al ver la estrella de la mañana, Gautama se levanta de Sazen y parado dice algo así como, oh, qué hecho maravilloso, todos los seres tienen la sabiduría y compasión del Tathagata y han realizado el camino en este mismo momento. No sé realmente si esa frase fue expresada así o de otro modo, y realmente no es algo que me preocupe, pero esa frase yo creo que resume, sintetiza, abarca, incluye completamente todos los elementos de nuestra práctica, de nuestra realización, más allá de culturas y tiempos. Tathagata era el término que Gautama usaba para referirse a sí mismo. Cuando se refería a sí mismo no usaba la palabra Buda, no usaba la palabra Siddhartha, usaba el Tathagata. Tathagata quiere decir lo que así surge, momento a momento, lo que así surge, así nomás surge. Como decía mi maestra de ceremonia de té, así nomás, Tathagata. Y hay dos términos que ahí él usa. Todos los seres, este Shitsu omniabarcante, tienen la sabiduría y compasión del Tathagata. Sabiduría y compasión. No de él, del Tathagata, la sabiduría y compasión de lo que así surge, incondicionado, inesperado, fresco, momento a momento. Y una parte que es importante de esa expresión es cuando él dice, y han realizado el camino en este mismo momento. Camino o Tao es la misma palabra, han realizado el Tao en este mismo momento. Esa es la vivencia que origina todo esto, que hace que hoy estemos aquí sentados escuchando este teisho. Muy interesante. Ahora bien, ¿qué hace Siddhartha Gautama después de eso? Siddhartha Gautama se queda sentado allí, puliendo esa experiencia, esa vivencia. Dice la leyenda que durante una semana se queda allí. Y eso es similar a lo que en el camino del Zen le llamamos el nutrir el embrión. La vivencia de comprensión, de realización, de visión en la naturaleza, que no tiene por qué ser escrita con mayúsculas, y me gustaría que sea escrita en plural, esa visión de la naturaleza esencial, que puede ser simplemente un ajá. Creo que en algunos de ellos en Chile alguna vez hablé del camino del ajá. Veo esa naturaleza esencial de y con y como todos los seres y surge el ajá. Gautama se queda allí, nutriendo ese embrión de la vivencia. Y el resultado de nutrir ese embrión es que en algún momento durante esa semana, al finalizar esa semana, él se levanta y baja de la montaña y va a buscar a sus compañeros, ex compañeros podríamos decir, que lo habían rechazado. Cuando los ex compañeros lo ven acercarse, espontáneamente hacen gallo.
algo ven ahí diferente en Gautama y hacen gallo antes de que pudieran siquiera comunicarse verbalmente. Y ese es el origen del gallo que nosotros hacemos. Frente a lo que así viene. Ese tathagata que surge ahora y ahora y ahora y ahora y ahora. Y ahí entonces Gautama les cuenta a sus compañeros lo que había pasado, expone el Dharma, que yo supongo que debe haber estado en simientes, no completamente desarrollado, pero la vivencia estaba, expone ese Dharma, y esos 5 compañeros deciden caminar con él. Y eso sucede por más de 40 años después en India, caminando, transmitiendo ese Dharma. Pero básicamente ese caminar surge del voto original de Gautama, cuando abandona el palacio. Y tendemos a relacionarnos con la palabra voto como con algo solemne, religiosamente solemne, pero voto literalmente significa resolución, es una resolución. Tomo el voto de resuelvo hacer tal cosa. Quiero dedicarme a tal cosa, prometo dedicarme a tal cosa, resuelvo eso. Y el voto original de Gautama fue el que caminó hacia el árbol Bodhi, fue el que bajó de la montaña, fue el que se encontró con sus compañeros y fue el que caminó después, 40 años. Básicamente creando comunidad. El término Sangha no existía anteriormente. Gautama camina, creando comunidad, comunidad de práctica, comunidad de realización y comunidad de acción. Porque a su vez, fíjense, seamos conscientes, 2680 y pico años, no me acuerdo, hoy puse en el Facebook la fecha correcta porque la encontré, pero no porque me acuerde, ni porque sea demasiadamente importante. 2600 años atrás, esa Sangha cuestiona básicamente cosas muy enraizadas en la sociedad de India o Nepal de ese momento. Cuestiona básicamente el sistema de castas, que era y es la base del hinduismo allí. Cuestiona el sistema de castas y la Sangha se abre a todos y todas, intocables, tocables, lo que sean, cualquier casta. Nadie se preguntaba de qué casta era para entrar en la Sangha. Cuestiona completamente el sistema de castas. El otro punto es que en el tiempo, y le costó un poco, pero en el tiempo se produce la integración de la mujer con igualdad de derechos dentro de la Sangha. Otro punto. Y el tercero es que al menos un caso está documentado de una persona de diferente orientación sexual, una persona gay, digamos, en la Sangha monástica de Gautama, en la que no hubo ningún problema. Era totalmente natural que eso estuviera allí y creo que permanecen todavía algunos escritos de ese hombre. O sea, no era solamente un caminar acerca de el logro de determinada perfección espiritual que me vaya a llevar a otra realidad luminosa. No. Gautama camina en pobreza hasta sus 81 años, todos los caminos, creando comunidad y esos elementos de cambio social que yo veo 2600 años atrás eran extremadamente radicales. En nuestra tradición saludamos el Rohatsu, 8 de diciembre. En otras tradiciones, la del
Theravada, el budismo antiguo, celebran el Vesak, que es el plenilunio de mayo. Nosotros elegimos jugar en toda la cancha. Celebramos Vesak y celebramos Rohatsu. Ahora, el significado de Vesak es también interesante, porque en Vesak celebran, según dice la leyenda, que en el mismo día de ese plenilunio de mayo, Siddhartha Gautama nace, tiene su realización y es el mismo día en el que muere. Yo no sé si eso habrá sido históricamente real o no, pero en nuestra práctica le damos muy poca importancia a la verificación histórica y arqueológica de los eventos. Como metáfora es suficientemente potente como para integrarla en nuestra vida y en nuestra práctica, porque ciertamente es así. Nacimiento, realización o despertar y muerte son el mismo momento. Y en nuestra tradición, ese momento es el 8 de diciembre, cuando Gautama ve la estrella que había visto durante 6 años, bajo el árbol en el que estuvo sentado durante 6 años, con su mismo cuerpo de 6 años atrás, pero de un modo diferente. En algunos de nuestros sesiones de Rohatsu cité un poema sobre el cual di un teisho del maestro Muso Soseki, que es el que nos ocupa en esta serie de charlas sobre la poética del Zen, en el que dice: por 6 años, sentado en soledad, quieto como una serpiente dentro de un tallo de bambú, sin familia, aparte del hielo sobre la montaña nevada. La última noche, viendo el cielo vacío volar en pedazos, él sacudió la estrella de la mañana despertándola y la mantuvo en sus ojos. Nunca me cansaré de leer ese poema. En el poema Muso Soseki dice que Siddhartha Gautama sacude a la estrella y la despierta y la mantiene en sus ojos. Mantiene esa visión a través de toda su vida. Y esa es nuestra práctica. Despertar la estrella, mantener esa visión, que no es una continuidad, es una renovación instante a instante. Y ahí hay 2 aspectos que un maestro coreano llamado Chinul, creo que es de la misma época de Dogen, que produce unos trabajos sobre el Dharma impresionantes, muy buenos. Él habla de realización súbita y personalización gradual. Sacudir la estrella y despertarla es realización súbita. Pero después viene el proceso de personalizar, darle cuerpo a eso. Eso requiere un tiempo, requiere una dedicación, requiere intensidad, requiere sinceridad con nosotros mismos y honestidad con respecto a la vivencia de realización. Y así como el maestro Chinul dice, realización súbita, personalización gradual. Esto incluye el error, esto incluye el caer en todas nuestras debilidades, oscuridades, e incluye también el levantarse y clarificar eso y volver a despertar la estrella de la mañana y seguir caminando. Esa es nuestra práctica. Hace unos 15 o 20 días escribí un poema que tiene que ver con la estrella de la mañana, pero que les pido por favor que no lo comenten o lo hagan circular en los ámbitos del Zen porque me voy a meter en problemas. El poema dice así: quise ahogar la estrella de la mañana en Yin, pero ella sabe cómo nadar
ella sabe. En ese poema lo que estoy planteando es que Mozo Soseki acá habla de que la mantuvo en sus ojos, pero en realidad ella sabe nadar. No importa cuán grande la cantidad de yin que le pongamos, ella sabe cómo nadar. Y así la mantuvo en sus ojos, que es la frase, en realidad implica el darse cuenta instante a instante que está allí, que esa visión está allí. Ese es el modo de mantenerla en sus ojos, y no un esfuerzo consciente, ascético o disciplinado para que la estrella de la mañana no se nos escape. No se va a escapar, está allí desde aún antes de que nuestros padres hubieran nacido. Eso es Rohatsu. Según lo veo, el espíritu de Rohatsu. Y acá tengo para hoy un poema de Mozo Soseki para seguir con nuestra práctica, que no está directamente relacionado con Rohatsu. Y Mozo Senji continúa en este poema con su costumbre de escribir los poemas en relación a lo que estaba pasando en su entorno, en su vida, o de sus amigos o compañeros de práctica o estudiantes. Y en este caso le escribe a un discípulo de él, a quien llama en el poema Iku, cuyo nombre completo es Gensho Shoiku, y que vivió del 1321 al 86. Fue un discípulo de Mozo Soseki y a su vez estudiaba en China de la dinastía Yuan. Acá le escribe este poema, probablemente cuando él estaba tomando un barco para irse quizás una vez más a intensificar su práctica a la China de la dinastía Yuan. Y así el poema se llama Para Iku, embarcándose para la China Yuan. Y dice así: grandes olas de ballenas, miles de kilómetros, completamente hasta el fin del cielo. No traiciones, el claro viento sin límite y la luna brillante. Cuando ya hayas gastado completamente tus sandalias de paja, estarás de retorno, saltando libremente del pozo de Nanyang. Acá la traducción es difícil porque donde dice no traiciones, en realidad también puede ser traducido como sé sincero con, sé honesto con. Me gusta más sé sincero, si es que a su vez tenemos esas otras dos alas que implican no traicionar y ser honesto con. Dice acá, sé sincero con el claro viento sin límites y la luna brillante. Las primeras tres líneas, grandes olas de ballenas, miles de kilómetros completamente hasta el fin del cielo, describen un espectáculo asombroso, lleno de vida y de energía. Grandes olas de ballenas, miles de kilómetros completamente hasta el fin del cielo. Pero a su vez también está ese principio del que hablábamos, de la soledad. Soledad con esas grandes olas de vida y movimiento, completamente hasta el fin del cielo. Keisan Senji, uno de los herederos Dharma de Dogen Senji, tiene un poema en su libro Registros de la Transmisión de la Lámpara que dice: aunque las claras aguas se extiendan más allá del cielo azul,
¿Cómo podría eso compararse con la luna brumosa en una tarde de primavera? Muchos y muchas lo quieren completamente blanco, pero barras como barras no podrás vaciar la mente. Un hermoso poema. Acá encontramos la primera parte del poema de Kei-san expresado de otro modo. Grandes olas de ballena, miles de kilómetros completamente hasta el fin del cielo. Me suena similar a lo que Kei-san dice, aunque las aguas claras se extiendan más allá del cielo azul. Solo que aquí hay soledad. Aquí la luna brumosa de la tarde de primavera todavía no es evidente. Está allí, pero no es evidente. Las líneas siguientes, vamos a elegir la traducción de Sé sincero con. Las líneas siguientes dicen, sé sincero con el claro viento sin límites y la luna brillante. Esa sinceridad, honestidad, ese no traicionar, el claro viento sin límites y la luna brillante, me suena como la célebre frase de Shunryu Suzuki Roshi, que es tan sabia y tan citada, que dice, la mente zen es la mente del principiante. Ahora creo que lo que acá está diciendo Muso Soseki, según yo lo comprendo, no es la mente de aquel que recién comienza el camino del Zen. Es la mente del principiante, el corazón del principiante antes de aún haber oído hablar o mencionar el camino del Zen. Ese es el claro viento sin límites. Aquello a lo que Dogen llamaba Bodai Shin, el anhelo de realización. El anhelo de realización no autocentrado, sino el anhelo de realización en ese voto, en ese propósito, en esa resolución original de la que hablábamos, de la liberación de todos los seres, del sufrimiento. El claro viento sin límites. La mente, corazón del principiante antes de haber principiado, comenzado el camino, pero que aún así los lleva hasta ahí, a comenzar Zazen, y que nos trae ahora, aquí, a este Zoom, en esta charla, compartiendo nuestra práctica a través del espacio. Sé sincero con el claro viento sin límites y la luna brillante. La luna aparece, ya lo saben, a menudo en los casos con, en los comentarios, en los poemas. Es casi un miembro de nuestra familia más. La luna brillante está aquí. Bien, si el claro viento sin límites puede ser una expresión de la práctica y de ese anhelo vivencial, original, incondicionado, que nos trae y nos hace permanecer en el camino, la luna brillante es esa realización, ese Kensho, que literalmente quiere decir simplemente ver en la naturaleza. Dogen Zenji habla de la luna brillante en el Shobogenzo, diciendo que esa luna se refleja igualmente aún en un pequeño charco, como en un pozo profundo. Y también dice que la luna no se moja, ni el agua se agita, y que así la vivencia de realización de Kensho no agita, no sacude a la persona. Yo siento que él estaba hablando de una vivencia madura, y la vivencia madura es ese ajá,
sin tantos fuegos de artificio. Puede haber fuegos de artificio, pero no es la condición sine qua non de ese ver en la naturaleza, de ese ajá, con asombro, que no pone nombres, que es simplemente una vivencia de todo nuestro cuerpo, respiración, corazón, conciencia, más allá de nosotros mismos, incluyendo a Shitsu, todos los seres. Sé sincero con el claro viento sin límites y la luna brillante, dice Muso Senji aquí. Y siempre frente a estas cosas creo que hay tres preguntas que son dignas de hacerse. Una es cómo, la otra es cuándo y la otra es qué. Esas tres preguntas abarcan nuestra práctica. El qué, aquí, del claro brillante cielo sin límites, de la luna, del viento, es simplemente el misterio al cual nombramos Yugen, esa belleza misteriosa sin nombre. El misterio es el qué. El cuándo lo pone muy claramente acá Muso Soseki. El cuándo es las primeras tres frases. El cuándo es grandes olas de ballenas, miles de kilómetros completamente hasta el fin del cielo. Podemos creer que eso está allá, en el océano, quizás, o lejos, en el 1300 del Japón de Muso Soseki, pero eso es una perfecta señalamiento de este mismo momento. En este mismo momento, este torbellino de vida que nos rodea, todas estas olas de ballena, que son el canto del grillo, el ladrido del perro, la moto que pasa por afuera, esta palabra, quién escucha, quién habla, todas esas grandes olas de vida, grandes olas de ballena, son el cuándo. Ahí tocamos la respuesta que ese monje cocinero le da al joven Dogen cuando recién se baja del barco, cuando le dice, otros no son yo, y además dice, ¿qué otro tiempo hay que no sea ahora? Ahora, como cada uno de nosotros y nosotras están expresándose claramente, vívidamente, grandes olas de ballena, miles de kilómetros completamente hasta el fin del cielo. Llegamos al cómo. El cómo. Dogen tiene algo que decir para variar sobre eso. Él dice, cuando ves a las cosas íntimamente, ves y oyes a las cosas íntimamente, comprendes en profundidad. Ese ver, ese oír en completa intimidad, es el que ocurre con la inocencia que anima la posibilidad de percibir con la totalidad de nuestro cuerpo, mente, corazón, respiración, cada una de nuestras células, ese tathagata, lo que así llega de un modo fresco, de un modo nuevo, sin nombres. Y ahí entonces sí, ves y oyes a las cosas íntimamente. Eso no quiere decir que en esa roca vamos a ver otra cosa. En ese momento vemos la roca como roca por primera y fresca vez y no la vemos allá afuera. El misterio se expresa como el ver y como la roca misma. Ese es el cómo
del cuándo, del qué. Continúa nuestro poema con 3 frases más. Cuando ya hayas gastado completamente tus sandalias de paja, dice, estarás de retorno. Cuando ya hayas gastado completamente tus sandalias de paja. Hay un koan que he citado varias veces en nuestros así llamados koan mezclados, que es una selección de nuestro maestro fundador Harada Dayun, que dice: el propósito de ir a lugares cubiertos de hierbas es ver tu verdadera naturaleza. En ese momento mismo, en ese mismo momento, ¿cuál es tu verdadera naturaleza? Ese koan mezclado de Harada Dayun habla de la acción, de ir a lugares llenos de hierbas. Las hierbas son el sinónimo de las ilusiones en el budismo y en el zen. Ir allí y estás escarbando en todas esas hierbas, buscando por tu verdadera naturaleza, y ahí el koan pregunta, justo allí, en ese mismo momento, ¿cuál es la verdadera naturaleza? Cuando hayas gastado completamente tus sandalias de paja, es interesante la apelación a la acción, al movimiento, al caminar que tiene este poema como práctica. Y así salta completamente de la trampa del quietismo en la que tantas veces es fácil caer en la práctica del Zen o de otros caminos. El quietismo en realidad, suele decir, es además un imposible. Vida es movimiento y por más quietos que estemos, nuestra sangre circula, nuestro pensamiento funciona, los pulmones respiran. No hay quietud si la concebimos de modo dual y binario, opuesta a movimiento. Acá está hablando de movimiento, está hablando de gastar completamente tus sandalias de paja, de tanto caminar. En la tradición de la poesía haiku tenemos el género. Haiku es el poema, haibun es una especie de diario de viaje, saturado con pequeños poemas dentro de la prosa. Podemos decir que haibun es el haiku en prosa, mientras el haiku es en poema. El haibun se trata de eso, de gastar las sandalias de paja. De hecho, el peregrinaje o el viajar era la práctica esencial de estos poetas, Basho, Isa, Buson y otros más. Y hacían viajes con muchas dificultades a través de climas desfavorables solo para llegar un mes después en el día en el que determinada luna iba a iluminar un campo dado de flores. Gastaban completamente sus sandalias de paja. Esa noción de peregrinar como metáfora, en este caso, lo llevaban al plano de lo real. Absolutamente. Es ese dicho en el Zen que dice, es mejor el camino que la posada. El deleite, el misterio, la realización del no llegar como realización misma, gastando completamente tus sandalias de paja. Y no es curioso que sean sandalias de paja y no algunas botas caras o zapatos caros. Son sandalias de paja. Porque impregna todo este camino y toda esta tradición lo que a veces podríamos llamar pobreza. Pero no pobreza como carencia, sino pobreza como adherir a lo necesario y dejar de lado el exceso. Las sandalias de paja
son perfectas para caminar bien. Ese es nuestro camino. Y acá lo pone como un paso previo, Muso Soseki. Cuando ya hayas gastado completamente tus sandalias de paja, dice, estarás de retorno, saltando libremente del pozo de Nanyang. Estarás de retorno. Luna es un término común en el camino del Zen, en los koans, en las poesías, y retorno es otro. El Tao Te Ching es muy específico y dice esencialmente, el retorno es el movimiento del Tao. El retorno es el movimiento del Tao. Dogen, a su vez, ahí en el Shobogenzo plantea, diciendo, citando de memoria, debes aprender el paso que hace girar la luz hacia adentro y retornar al origen. Nuevamente hay un indicio ahí de, casi podríamos decir, revertir el modo en el que habitualmente percibimos, que está expresado claramente cuando dice, cuando el sí mismo avanza hacia las cosas y las confirma. Esto es, este sí mismo avanza y confirma las cosas y dice, Safu, lámpara, computadora, sanga, café. Eso es llamado ilusión. Continuador. Es llamado, es interesante. No está diciendo es ilusión, está diciendo es llamado ilusión. Y ciertamente es una función necesaria. Necesito saber que eso es un Safu, esto es una lámpara y esto es café. Ahora bien, Dogen dice, cuando la totalidad de los seres avanzan y confirman, hacen auténtico al sí mismo, eso es llamado realización. Y entonces no es el nombrar Safo, sino eso que está allí provisionalmente nombrado como Safo, avanzando libremente, haciendo auténtico este sí mismo, sin distinción entre Safo y Ese es el movimiento de retorno del cual se está hablando acá y que específicamente en la tradición del Zen chino se refiere a un aspecto de la práctica koan, que es el así llamado Huato, H-U-A-T-O, Huato. Huato quiere decir básicamente origen del pensamiento u origen de la conciencia, y la práctica es cuando un pensamiento sale, cuando un concepto sale, cuando una emoción sale, cuando un nombrar sale, no seguir ese camino, sino el Huato va hacia el origen del pensamiento. Sale otro, voy hacia el origen del pensamiento, de la emoción, del nombrar. Huato, retornando al origen. Y acá dice, estarás de retorno, así, saltando libremente del pozo de Nanyang. Saltando libremente es la acción a la que en el taoísmo se llama Wu Wei, que muchas veces es traducido como no acción, y eso implica básicamente un sentido de pasividad y que el actual sería negativo, pero en el original no es así. El ideograma de Wu Wei está compuesto por una pictografía de una madre mono con un bebé mono que se está portando mal. Y entonces, ese Wu Wei, el no, Wei es el ideograma de los monos. Wu es no, o ausencia de. Quiere decir una acción libre, no una acción condicionada en función de. Y ahí estamos, saltando libremente en ese Wu Wei del pozo de Nanyang, dice acá. Acá tengo que explayarme un poco. Nanyang era
el segundo nombre del maestro Huizong, en japonés Echu, que aparece en el caso número 17 del Mumonkan, de la barrera sin puerta, y creo que en 2 o 3 del Hekigan Roku, no estoy seguro. Este maestro es muy interesante porque fue maestro del emperador de China en su momento. ¿Quién lo fue a buscar? El emperador lo fue a buscar a su pequeño templo, choza que tenía por allí, y es uno de los primeros en recibir transmisión del Dharma de nada menos de Huineng, el sexto maestro fundador, cuando sale de la selva. Y ahí básicamente se genera el Zen como nosotros lo conocemos hoy, como Huineng. Bueno, Huizong Nanjang era uno de los discípulos con transmisión Dharma de Huineng, y dicen los registros que vivió bastante más de 100 años, lo cual en esa época era realmente admirable. Dice acá, saltando libremente del pozo de Nanyang, y eso se refiere al caso 17 del Mumonkan, en el que este maestro, para nombrarlo en japonés, que es más fácil de pronunciar, Echu, estaba indagando sobre la comprensión de su asistente y monje más antiguo para posiblemente considerar la transmisión del Dharma. Y ese monje asistente se llamaba Oshin. Y entonces Echu, en un momento dado, le dice, lo llama, le dice, Oshin. Y Oshin responde, sí. Pasa un rato y Nanjang le dice de nuevo, Oshin. Y responde, sí. Y lo vuelve a llamar, Oshin. Y le responde, sí. Después viene un diálogo en el cual se expresa el respeto del maestro Echu por Oshin. Y sin duda ese respeto estaba justificado, y en base a que las 3 veces que fue llamado respondió frescamente, sin huellas del anterior llamado. Hay un proverbio en el Zen que dicen que el tesoro del Zen es simplemente el llamado y respuesta, llamado y respuesta, llamado y respuesta. Este caso expresa claramente eso. Oshin, sí. Hagan la prueba de hacerlo con alguien de su entorno, o en la calle con alguien, o incluso con su perro o su gato. Y no se da esa frescura de simplemente la respuesta, sin rastro de la respuesta o el llamado anterior. Simplemente sí. Pero acá Muso Soseki está diciendo que salta libremente del pozo de Nanyang. O sea, puede saltar desde allí. Y es el colocar ese corazón de la inocencia, de la frescura, en acción. Y ahí encontramos de nuevo las grandes olas de Vajrayana, miles de kilómetros completamente hasta el fin del cielo, y comenzamos, pero comenzamos nuevamente, iba a decir, es un error. Recomienza de nuevo ese proceso, esa sustancia, hasta volver a saltar libremente de respuesta de llamado hacia la acción con el corazón de la inocencia. Hace unos días estaba de visita a mi nieta, que tiene 3 años recién cumplido, y hacía mucho calor y estábamos sentados en la vereda, y pasó algo en el calor. Empezó un sonido que para ella era absolutamente desconocido, nunca lo había oído.
no había estado en Córdoba en los momentos en los que sucede y nunca lo había oído. Y no tiene mucho lenguaje, tiene algunas pocas palabras, pero entendí que decía, ¿qué es eso? Bueno, eso eran cigarras en la siesta calurosa de Córdoba. Quisiera preguntar a los compañeros y compañeras chilenas si el término cigarras existe, porque a veces asumo que todos hablamos español y no es necesariamente así. Las cigarras son esos insectos grandes, que algunos le llaman chicharras, que pasan mucho tiempo bajo tierra, salen y cantan con un sonido muy fuerte en común. ¿Les llaman cigarras a ustedes? ¿Sí? Bien, gracias. O sea, estaba escuchando Sofía cigarras por primera vez. Y esa tarde volví a casa y a la noche escribí este poema que lo quiero comentar porque tiene relación con el caso. Hay menciones al poema de Musso Soseki, obviamente, porque ya lo tenía mascullando en mi corazón para versar este texto, así que la van a encontrar. Dice así: sé sincero, con el claro viento sin límites, dice el que diseñó jardines con la perenne cambiante forma del corazón de la arena. Y así se asombra, chequea sus oídos con sus manitos la nena, escuchando cigarras por vez primera. Y el claro viento sin límites y la luna brillante en sus ojos de asombro, oídos que son cuerpo, risa que es cascada, desnubla la tarde, la inunda de inocencia, hiriente de hermosura, la inunda. En ese asombro estaba su pregunta: ¿qué es eso? Y acá cuando escribo desnubla la tarde, creo que esa es nuestra práctica. Desde ese asombro, desde esa frescura, desde esa inocencia, percibo roca sin nombrarla, pájaros sin nombrarla. Y esa inocencia desnubla el momento presente y abarca a todos los seres. Esa es una herencia necesaria del camino del árbol Bodhi. Eiken Roshi, en mis notas, dice así acerca de un poema de Basho. El poema es Luna de otoño. Caminé alrededor del pozo toda la noche, hablando de gastar sandalias de paja. Basho dice, luna de otoño. Caminé alrededor del pozo toda la noche. Y el viejo Aiken comenta, es como el Buda, que se sentó por una semana o algo así después de su gran realización, disfrutando su comprensión de la unicidad y de la vaciedad de todos los seres y todas las cosas. Del mismo modo que Basho vagabundeaba alrededor del pozo en la luz de la luna toda la noche. Pero después, ¿qué es lo que pasó? El Buda se acordó de sus 5 discípulos y amigos que lo habían abandonado en desesperanza cuando lo vieron aceptar un cuenco de alimento de una mujer de casta inferior. Él se levantó, los buscó y compartió con ellos el Dharma. Lo que estaba faltando del Buda en aquella semana bajo el árbol Bodhi era su karma. Su karma estaba faltando. Cuando hay solo vaciedad no hay karma. El karma de Buda
como el tuyo o el mío, esto es liberar a todos los seres. Y así encontramos plenitud en nuestras vidas y plenitud en el Dharma. El Sutra Corazón también dice, vaciedad no es otra cosa que forma. Vaciedad es exactamente forma. Lo que estaba faltando en el poema de Basho allí es que él estaba diciendo que la luna llena del cielo vacío no era suficiente. El nirvana en sí mismo no es suficiente. Comparemos toda esa vaciedad con otro poema, haiku, de Basho sobre la luna llena, que dice, en nuestra fiesta, para mirar la luna, no hay ni uno solo con un rostro hermoso. Eso es sangha. Y eso es salirnos de esa falsa visión de ascetismo y pureza extrema a la que nos advierte Kei-san cuando dice, mucha gente lo quiere completamente blanco, pero barras como barras no podrás vaciar la mente. Y entonces no hay una receta para liberar a los múltiples seres, no hay una receta o mapa de territorio en nuestra práctica. Solo ese asombro, solo ese tocar el misterio sin ponerle nombre y hacerlo nuestro cuerpo y nuestro caminar. Esa creo que es la herencia del árbol Bodhi, porque para decirles un secreto, nunca vi un Buda abajo de él. Gracias. Y como siempre, si tenemos tiempo, hay lugar a comentarios, lo que quieran. Entonces, gracias, Augusto. Muchas gracias. Si alguien quiere realizar algún comentario, alguna pregunta, adelante, por favor, que levante la mano. Yo, un comentario, Augusto, sobre el quietismo que hablaste en un momento. ¿Sí? Claro, y comentaste que a veces se asociaba al zen con quietismo, y en realidad, en tanto en el verso, el poema que leíste, que habla de gastar las sandalias de paja, como en la vida de algunos maestros como Basho, Ikkyu o muchos otros, siempre ha habido ese caminar. Y me pareció interesante que dijera eso, porque de pronto se enfatiza mucho en el sentarse, y como que la práctica se confina al Zafu. Y esta práctica de peregrinar, y en el fondo, en el camino al encuentro del Tathagata, donde quiera que aparezca, digamos, yo lo encuentro una práctica como muy, muy interesante, digamos, muy potente. No sé qué significa eso en la vida hoy día, qué significa ese caminar, ese peregrinar en nuestra vida de hoy. Es un poco una pregunta. En los tiempos de Basho, él dejaba caer muchas cosas y se movía en pobreza, como dijiste, sin que esa pobreza fuera
una carencia, sino moverse con lo necesario. Y me pareció muy rica esa parte. No sé si puedes comentar un punto de eso, qué significa ese caminar en nuestra práctica hoy día. Si tiene algún sentido, algún eco hoy día con lo que hacemos. Sí. Primero, antes de entrar en el otro tema, diría que la cuestión del quietismo, del Zen, sucede que mucha gente en el camino del Zen da todo por sentado. Y en el otro caso creo que no puedo responder mejor que la respuesta que Solak Sivaraksa dio una vez en el centro Cocoán, y yo estaba presente allí, cuando alguien le dijo que en el medio de la dificultad de nuestro siglo y de responsabilidades de trabajo, familiares, de todo lo demás, ¿cómo hacer para encontrar tiempo para la práctica? Solak dijo, no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de estilo de vida. Y ciertamente creo que es así. Y por eso definí esto que hablábamos como pobreza, no como carencia, sino como lo necesario. Yo creo que eso es importante, no solo en relación a la cuestión material, de quedarme con lo necesario, sino también en la práctica. En la práctica es muy fácil caer en una mentalidad consumista, adquisitiva. Quiero resolver este koan y después el otro, y después el otro, y después el otro, y quiero un Rakusu como el de Augusto, y quiero la transmisión de arma, y quiero no sé qué otra cosa más. Quiero ser el que toca la campana. Sí. Esas cosas pasan. Esas cosas pasan y yo creo que están ahí, que son parte de nuestra humanidad y que lo mejor que podemos hacer frente a ellas es reírnos, pero no son lo necesario. Y entonces quizás la práctica se nutre también con la actitud de dejar caer, de despejar aquello que no es necesario. Sí. Ah, no, Augusto, estás ahí con internet, ¿cierto? ¿Sí? Ah, sí. Es que de pronto te vimos como muy sentado, muy quieto. Hay una trampa del quietismo. Sí. Bueno, ofrecemos la palabra de nuevo a quien quiera comentar, preguntar algo, consultar. Si no, yo vuelvo un poco sobre ese punto, Augusto, de qué hace Marco me de... parece que anda medio indeciso ahí. ¿Quién? Marco me parece que anda medio Adelante, indeciso. Marco. ¿Quiere decir algo? No, dice que no. Ah, ya. Ok, no. Yo solo complementar la pregunta diciendo qué diferencia entonces un caminar de un simplemente pagar erráticamente de un lado a otro, digamos, que hace que ese caminar de IQ o de Basho es un caminar de práctica, que renueva la práctica. Sí. Comentar. No, yo siento que eso tiene que ver con lo que Dogen le llamaba Bodai Shin, el anhelo
o impulso, anhelo por la comprensión, realización. Dogen enfatiza mucho ese término en varios de sus textos en el Shobogenzo, el Bodai-shin, la mente, el corazón que anhela por el camino. Si eso no está, creo que es simplemente un vagabundear, digamos, no. Esa palabra que en algunos caminos y escuelas del Zen es tan vilipendiada, que es la palabra propósito, como si fuera una mala palabra, una mancha venenosa en la práctica del Zen. Bueno, pues Dogen está diciendo lo contrario, nada menos que él. Ese anhelo, ese impulso, es el que le da corazón a nuestro caminar. ¿Alguna consulta? ¿No? Bueno, no sé, ahí Andrés o ahí Renvier. Ah, ya. Adelante, Renvier. Hola. A mí me interroga la palabra de Dogen cuando dice íntimamente. ¿Podrías explicarnos un poquito más, Augusto, esa palabra de ver y oír las cosas íntimamente? Sí. No sé si es posible explicar eso sin traicionar el sentido. Así que dejando clara que la explicación va a ser solo eso y no la vivencia de esa intimidad. Creo que la vivencia de esa intimidad es lo que sucedió con esta nena, por ejemplo. Y lo vi en su gestualidad. Por eso digo lo que digo en el resto del poema. Esa intimidad. Y creo que básicamente en el caso de ella no podía ponerle nombre a eso, porque la palabra cigarro nunca la había escuchado ni sabía lo que es. Ese es un estado de práctica que se da posiblemente en nuestra temprana edad, y posiblemente la práctica del Zen lo que hace es recobrar desde otro ángulo y enfoque esas vivencias que ya estaban allí, y quizás eso explique por qué muchas veces la vivencia de realización o de despertar tiene esa sensación de déjà vu. De hecho, Eiken Roshi dice en alguna parte, la experiencia de Kensho es un déjà vu. Eso no quiere decir que es la misma. Cuando nosotros podemos revivenciar, para crear un neologismo, ese modo de vida, de percepción, sin que esté diferenciada en lo que así llamamos 6 sentidos, sino por la totalidad, sin nombre, sin distancia, sin yo y otro. Eso es lo que Dogen está llamando intimidad. De hecho, de nuevo, para citar algunas notas de viejo Aiken, él me decía que en muchos de los casos, historias Zen de Koan, cuando dice la clásica frase de "y el monje tuvo la realización",
El ideograma chino podría ser traducido como el monje logró la intimidad o realizó la intimidad. Muchas gracias. A ti por la pregunta. No sé si no hay más consultas. Ahí estamos, parece, Rochi. Bueno. No sé cómo andamos de tiempo. ¿Qué viene ahora? Y ya estamos a punto de llegar a las -4 para entrar en pausa.